México, un país multicultural cuya herencia proviene de los intercambios sociales a los que se vio expuesto a lo largo de su historia. Podemos incluso datar, desde antes de la conquista, que América, México incluido, no era un lugar aislado del resto del mundo, sino que era parte de un ecosistema global de trueque formativo a nivel global. Este precedente de interacción es visible sobre todo en las muestras artísticas de las civilizaciones antiguas, las cuales comparten elementos comunes con otras pruebas culturales a lo largo del mundo. Estos vestigios marcan la postura ilustrativa de México como un país multicultural, cuya adaptación creativa proviene del aprendizaje mutuo y la evolución constante de procesos y piezas. Sin embargo, es la misma cualidad del arte de unificar las diferentes realidades del tiempo en el que son creados, lo que los hace vulnerables a los reiterados problemas sociales que han, desde siempre, marcado un hito de constante destrucción civil en la cual son las obras y el canje cultural los que más censura sufren en un violento intento de hegemonizar su herencia. Esta privatización del arte termina convirtiéndolo en un arma, despojándose de sus características empáticas y volviendo su discurso en un nicho exclusivo de los estratos poderosos, perpetuando la competencia de clases. El arte, sin embargo, siempre encuentra una manera de volver a sus raíces humanistas, tal vez a consecuencia de la inclinación emocional de sus representantes o quizás simplemente por la propia naturaleza del movimiento. Lo que es cierto es que el arte y el diseño han insistido en acercarse a sus similares a través de extensas corrientes. El más destacado siendo sin duda alguna el arte moderno, el cual unifica la estética visual del styling a través de sus atractivos colores, el simbolismo de la academia y la gráfica matemática pura del cubismo, art déco y arte abstracto, todo en una tendencia que intenta, más que ninguna otra, acercarse al civil común. En 1968, dentro de esta colectividad artística, se inaugura, en la Ciudad de México, una serie escultórica que se diseñó con el fin de convertirse en un símbolo de paz en medio de la tensa Guerra Fría. Una obra que a día de hoy sigue siendo un referente del arte público. No obstante, esta propuesta fue también desarrollada durante uno de los periodos más violentos de la historia mexicana, resultando en la pregunta: ¿por qué si fue construida sobre un país que ocultaba tanto, es considerado un suceso trascendental en el arte? Para conocer sus secretos es necesario indagar en su propósito y así entender la historia detrás de La Ruta de la Amistad, una esperanza mexicana en tiempos de caos. México ha sido definido por su espíritu rebelde desde sus inicios, y aunque esto le ha proporcionado altos y bajos a lo largo de su historia, uno de los periodos con mayor fluctuación fue sin duda el año de 1968, año que vio una de las mayores masacres en ese y los años posteriores. Este hecho provenía además de una tensión interna que iba en aumento y que era influenciada por los movimientos sociales de ese mismo año en contra del ejército y la burocracia alrededor del mundo. Durante este frágil equilibrio social, México se anunciaba como sede de los Juegos de la 19ª Olimpiada, evento por el que se había comenzado a preparar desde su asignación en 1900 ES. Pero,
En un país tan fragmentado como el México del 68, ¿cómo sería posible lograr que su sociedad herida apoyara a su gobierno para tal suceso? Werner Matthias Goeritz creía tener la respuesta. En palabras de los principios fundamentales del olimpismo, la práctica de los Juegos debía ser de espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. En otras palabras, debía encarnar el principal valor faltante de la sociedad mexicana en ese tiempo, la unión. Así es como Matthias Goeritz le planteaba al director del comité organizador una revolución en la celebración, incluyendo además de los Juegos Deportivos, las Olimpiadas Culturales, de las cuales nació la Ruta de la Amistad. Compuesta por 22 esculturas, 19 de competencia y 3 de artistas invitados, la Ruta de la Amistad fue uno de los eventos culturales más trascendentales en el diseño del México moderno, pues no solo incorporaba las visiones humanistas del arte contemporáneo, sino también permitía, por primera vez, un acercamiento urbano al arte. Por primera vez, el arte no solo estaba a la disposición popular, estaba diseñado especialmente en torno a ello y a su futuro cambio. Recopilando 17 países invitados de los 5 continentes participantes, las obras estaban hechas con los elementos formales del cubismo, teniendo vistas distintas en cada lado, de forma que los espectadores fueran capaces de observarlos desde la vialidad del Periférico Sur en la Ciudad de México, vía rápida que conectaba las 4 sedes olímpicas: el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, la pista olímpica de remo y la sede de canotaje en Xochimilco. Matthias Goeritz, con el apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del Comité Olímpico, supervisaron a partir del 67 el proyecto de forma íntima, poniendo como requerimientos a los posibles escultores que las obras debían ser abstractas, sirviendo a una neutralidad ideológica y cuya única referencia debía ser la hermandad, escala monumental que contribuyera al entorno metropolitano, y el obligatorio uso del concreto como material principal de construcción, a manera de unir la escultura y la arquitectura. Bajo estas condiciones, las esculturas elegidas fueron Señales de Ángela Gurría, representando a México. Fue asignada a la estación 1 de la ruta, con 18 metros, tiene inclusive a día de hoy una paleta monocromática. Su tema central fue la segregación a los atletas negros de las Olimpiadas previas. El ancla de Willy Goodman, representando a Suiza. Tiene un tamaño de 7.5 metros de concreto armado y, en un inicio, un color púrpura, aunque en 1997 fue renovado a un azul eléctrico que se ajustaba a su nuevo entorno. Aunque su interpretación puede variar, el ancla ha sido considerada como un símbolo de estabilidad, arraigo y conexión entre naciones a través del arte. Las Tres Gracias de Miroslav Šupak por parte de Checoslovaquia. Fue ubicada en la estación 3 de la ruta, poseyendo una altura de 12.5 metros con esqueleto de concreto, está conformada por 3 columnas, 2 rosas y una lila. Sol de Kiyoshi Takahashi, proveniente de Japón y con 7 metros de altura, la escultura se compone de solo 2 esferas blancas de refuerzo. Cada una está parcialmente cortada para dar una ilusión óptica de rotación, lo que el artista pretendía. Esto debería ser especialmente evidente para los automovilistas que pasan. El sol bípedo de Pierre Szekely representaba a Hungría. La obra tiene 13 metros de altura y es una de las esculturas más orgánicas que posee la Ruta de la Amistad. Originalmente llevaba color terracota, pero en la restauración que se hizo en el año 2000, el artista decidió cambiar el color por el amarillo brillante. Torre de los Vientos de Gonzalo Fonseca desde Uruguay. Una escultura habitable de 13 metros de altura que comprende la idea del espectador activo en cuanto a la recreación del movimiento dentro del espacio. En su interior se encuentra un espacio de 80 metros cuadrados, con estética minimalista y ocupado por elementos geométricos que hacen referencia a los muebles del interior de un hogar. Hombre de Paz, de Constantino Nivola. Obra de 11 metros de altura que consiste de 2 cuerpos geométricos, uno encima del otro, y sobre ambos hay una figura que se asemeja a una paloma y a una mano abierta pintada con los 3 colores de la bandera italiana. Disco solar de Jacques Moeschal
Correspondiendo a Bélgica, la escultura crece desde una base rectangular hacia arriba en dos brazos. Estos forman un círculo casi completo, sin llegar a tocarse en sus extremos superiores. La obra tiene casi 18 metros de altura y fue elegida para dar la bienvenida a los atletas de la Villa Olímpica. La rueda mágica del estadounidense Todd Williams, también conocida como el disco mágico, tiene 7 metros de altura y está hecha de concreto armado. Es la única obra de la exposición que presenta una gama de colores amplia y sus tres elementos se unen para presentar algo parecido a un espacio interior. Pero la obra, más bien, parece una pintura abstracta. Puede, y debe, ser vista desde múltiples ángulos y desde diferentes distancias. Reloj solar de Grzegorz Kowalski. La gigantesca obra polaca consta de 7 conos fundidos en concreto armado, el más alto de los cuales alcanza unos 5 metros de altura. En la actualidad, los conos están pintados en amarillo, naranja, rojo y ocre, y cada uno de ellos está posado dentro de una plataforma circular. México de Josep María Subirachs. Representando a España, la obra de 10.5 metros de altura sugiere la palabra México a través de su masa central, en medio de una serie de líneas circulares y diagonales. En ella, las sombras más crudas se desplazan y convergen en el transcurso de un día. Janus de Clement Midmore. Desde Australia, mide alrededor de 6 metros de altura y 7 de ancho, ofreciendo una inconfundible sensación de movimiento a los transeúntes. Muro articulado de Herbert Bayer. Correspondiendo a Austria, la dramática escultura de 16.5 metros de altura puede incluso iluminar algunas de las otras obras incluidas en la ruta escultórica de la amistad, con su preciso juego de luces y sombras. Tertulia de gigantes de Joop Hout Beljon. Desde Países Bajos, los colores fueron elegidos por Matthias Goeritz, mientras que la obra de Beljon consta aquí de 7 figuras, la más alta de 10 metros de altura. Están dispuestas sobre una sencilla planta, y cada una de ellas hace referencia a antiguos estilos y técnicas de construcción mesoamericanos. Puerta de Paz, del israelí Itzhak Danziger. Es una escultura pública que representa un pentágono azul roto interconectado con un cuadrilátero amarillo que alcanza unos 7.5 metros de altura. Martine de Olivier Seguin, proveniente de Francia, está formada por 2 grandes masas de casi 7 metros de altura. Las 2 masas están divididas por líneas rectas, pintadas en blanco y negro. La obra, que a veces sugiere una figuración, es visualmente pesada y poderosa y se beneficia de ser vista desde múltiples perspectivas. Charamusca africana de Mohamed Melehi representa a Marruecos con 11 metros de altura. La base está encerrada en un corral rojo brillante de vigas de acero. Juntos, estos dos elementos logran a menudo una sensación de movimiento que se percibe al pasar. Puerta al viento de Helen Escobedo, sin título de Jorge Dubón, Hombre corriendo de Germán Cueto y La osa mayor de Matthias Goeritz representan en conjunto a México, cada una con el expresionismo orgánico de la escultura mexicana, mientras, y por último, El sol rojo de Alexander Calder representa la última obra de parte de Estados Unidos. Todas, a su vez, formaban un recorrido natural a través de la nueva Ciudad de México, la cual buscaba una modernización que la caracterizara como una urbe perteneciente al resto del mundo. En 1968, 10 días después de Tlatelolco y con la apertura de los Juegos Olímpicos, la Ruta de la Amistad fue inaugurada, y como se esperaría, este nuevo acercamiento urbano funcionó en un pueblo que se veía aislado por su propio gobierno. No solo porque permitía que los usuarios fueran parte de la misma cultura, sino que además brindaba una tregua entre aquellos que sostenían el poder y los que eran gobernados por él mismo. Su impacto artístico fue tal que incluso hoy, a 55 años de los Juegos, la Ruta de la Amistad es un ícono del arte contemporáneo, pues con ella, una vez más, el arte se convertía en el puente de clases, de idiomas y de culturas, cumpliendo así el principal propósito del proyecto: demostrar que, por medio de la cultura y la planificación total, todos podíamos ser uno, incluso si el mundo se veía sumido en un entorno de confusión y miedo.